Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. La lección de hoy está tomada del Nuevo Testamento. Recuerde, mientras estudiamos, hacer 3 preguntas. 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2. ¿Qué quiere decir? Y 3. Lo más importante, ¿qué quiere decir para mí? ¿O cómo quiere Dios aplicar estas verdades a mi vida? Gracias por planificar estar con nosotros cada día mientras estudiamos el Nuevo Testamento juntos y aprendemos a aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a introducirse en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda introducirse en usted. Entonces, ocurrirán cosas maravillosas y milagrosas. El Instituto Bíblico del Aire agradece a Dios por la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras con usted. Ahora, aquí está nuestro maestro, que nos ayudará a aprender y aplicar muchas verdades del Nuevo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos 2 versículos del Evangelio de Lucas son considerados los versículos claves del libro, y en esta lección queremos estudiar a Lucas. Ya hemos estudiado el Evangelio de Mateo, y al hacer así hemos visto ya algunas de las cosas que ocurren en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y no repetiremos estas cosas que ya hemos cubierto en Mateo. Pero sí queremos venir ahora al Evangelio de Lucas y considerar algunos de los énfasis distintivos de Lucas, y algunas de esas cosas que están en el Evangelio de Lucas que no se encuentran en Mateo o en los otros evangelios sinópticos. Marcos y Lucas son 2 escritores que no estaban entre los 12 apóstoles. De hecho, Lucas ni siquiera era judío. Lucas era griego, y dirige su evangelio a un hombre que era obviamente griego. Él dirige el evangelio de Lucas a un hombre llamado Teófilo. Lucas también es conocido como el autor del libro de los Hechos, y cuando escribe el libro de Hechos, él le dice a este mismo hombre, a quien también dirigió el libro de Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esta es la manera en que Lucas se refiere a este evangelio cuando dirige el libro de Hechos a Teófilo. Se supone que debe darnos un recuento ordenado de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que ascendió. Es interesante tomar en cuenta que no tendríamos el Evangelio de Lucas, que es un magnífico documento, y no tendríamos el libro de Hechos, que es un documento muy importante también, si Lucas no se hubiera preocupado tanto por un hombre como para escribirle a ese hombre 2 libros. Él dirigió el Evangelio de Lucas a este hombre Teófilo, porque él quería que supiera la certeza de las cosas en las cuales había sido instruido. Él quería hacer un recuento ordenado de estas cosas, habiendo entrevistado, por supuesto, a muchos testigos oculares, solo para que este hombre supiera que las cosas que le decían de Jesús eran ciertas. Sobre Teófilo no sabemos mucho, excepto que era griego. Se dice que su nombre significa amante de Dios, así que aparentemente este hombre amaba a Dios. Por lo menos su nombre implica que era un hombre que amaba a Dios. Lucas, por su parte, era un doctor, un médico. Era un hombre bien educado, seguramente era considerado un científico en su época. Él usa más términos médicos que Hipócrates y usa mejor gramática griega que cualquier otro en el Nuevo Testamento, incluyendo al mismo apóstol Pablo. Así que él es un historiador, por cierto, muy acertado. Se cuenta que hace algunos años un hombre decidió hacer un gran viaje para probar que la Biblia no era históricamente confiable.
y decidió trazar algunos de los viajes misioneros de Pablo que se nos dan en el libro de los Hechos, escrito, por cierto, por Lucas. Así él quería demostrar que la Biblia y Lucas no eran históricamente confiables, pero a mitad de viaje se convirtió y terminó el viaje probando todo lo contrario. Qué certero y confiable era Lucas como historiador. En el libro de Lucas se encuentran 6 de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. También se encuentran 18 de las parábolas que él dijo en su ministerio. No tendríamos la parábola del hijo pródigo, ni la del buen samaritano, ni la del rico y Lázaro, si no tuviéramos a Lucas. Y no tendríamos la oración del pecador, la cual es parte de la parábola del publicano. No tendríamos tampoco la muy conocida historia de Zaqueo. No tendríamos ninguna de estas historias favoritas si no fuera por este evangelio de Lucas. Mateo es el evangelio favorito de muchos porque contiene el sermón del monte y presenta a Jesús como rey y nos presenta el reino de los cielos. Juan es el favorito de muchos porque muchos se han convertido mientras han leído el Evangelio de San Juan. Algunos prefieren el Evangelio de Marcos porque es muy breve, muy conciso y enfatiza las obras de Jesús. Pero el Evangelio de Lucas es el favorito de muchos por el Cristo que nos es presentado en Lucas. Mateo enfatiza el hecho de que Jesús era rey. Marcos enfatiza su papel de siervo. Juan enfatiza el hecho de que él era Dios, pero Lucas enfatiza la humanidad de Jesús y enfatiza el hecho de que Jesús se identificaba a sí mismo con nuestra humanidad. Lucas tenía una gran conciencia social y nos presenta a un Cristo que tiene una gran conciencia social también. Y por todo el Evangelio de Lucas se puede ver el toque humano de su narración. Es Lucas quien nos dice que Jesús pasó todo un día en Jericó e hizo disgustar a todo el mundo, porque pasó ese día con un pequeño hombre llamado Zaqueo, a quien todos odiaban y todos conocían. Él presenta a Jesús caminando con ese pequeño jefe de los publicanos y todo el mundo quejándose. Y él termina esa historia así: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchos piensan que ese es uno de los versículos claves del Evangelio de Lucas. Es Lucas quien nos dice que Marta estaba molesta porque María no la ayudaba en la cocina. Él ve todas estas cosas muy humanamente. Él presenta también al Cristo que tuvo ese encuentro personal con Pedro, un hombre que ni siquiera podía pescar, y lo entrena y lo convierte en pescador de hombres. Uno de los mejores pescadores de hombres que haya existido, por cierto. Es Lucas quien también nos cuenta que cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez y el gallo cantó, los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro por un instante. Luego Pedro se fue hacia lo oscuro y lloró amargamente. Él enfatiza el ministerio de Jesús mucho porque él es un médico, y por esto es que él es el único escritor que nos cuenta la parábola del buen samaritano con todos los detalles. Ya que Lucas es un médico, es posible que esa sea la razón por la que enfatiza la conciencia social de Jesús. Él nos presenta a Jesús dándonos esa afirmación que se ha llegado a llamar el manifiesto de Nazaret o el manifiesto de Jesucristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo hizo con este manifiesto. Entró a una sinagoga en su pueblo natal en un día sábado y pidió el rollo de Isaías. Desenrolló el rollo hasta el capítulo 61, casi al final del rollo, y leyó estas palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted conoce a Isaías capítulo 61,
sabe que él se detuvo justo a la mitad de una oración, justo en medio de un versículo. El versículo continúa así: y el día de la venganza de nuestro Dios. Ahora, él no vino para cumplir eso, así que se detuvo allí y al devolver el rollo al rabí dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese era su manifiesto. Este manifiesto nos muestra la misión de Jesús. Su misión era sencillamente esta: el Espíritu del Señor estaba sobre él. Note una vez más, cuando se hace referencia al Espíritu Santo, las preposiciones que se usan en conexión con el Espíritu Santo. Algunas veces el énfasis es sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. En este caso, el Espíritu Santo es descrito como que está dentro de nosotros. También es descrito como que está entre nosotros, su divina presencia, como la llamamos. Pero el Espíritu Santo también es descrito como que está sobre nosotros, y eso es unción. En el libro de Hechos, esa es la preposición que más se usa en conexión con el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Grande gracia hubo sobre todos ellos. Esa es una palabra que se utiliza en el libro de los Hechos. Y esa es la unción energizante del Espíritu que viene sobre nosotros para el ministerio. Siempre es asociada con el ministerio del Espíritu Santo sobre nosotros. La prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros es llamada el fruto del Espíritu. Ahora, la prueba de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, ungiéndonos para el ministerio, es llamada los dones del Espíritu, y se mencionan aproximadamente 21 en la Escritura. Vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas en la próxima lección. Mientras tanto, usted lea el libro de Lucas. Comience a leer el libro de Lucas teniendo la perspectiva de que este libro está enfocando máximamente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted encontrará muchas abundantes bendiciones aquí en este libro de Lucas, porque el libro de Lucas nos enseñará que además de ser divino, Dios, Cristo también fue un hombre como usted y como yo. Gracias por unirse al Instituto Bíblico del Aire. Al escuchar estas lecciones, no importa dónde se encuentre en su viaje a través de la vida, oramos que la lección de hoy lo ayude a entender y a aplicar los principios de Dios a su vida. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez al aprender juntos más de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo este estudio lo está ayudando a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Nos despedimos por ahora. Que nuestro Padre Celestial, que nos ama, lo bendiga a usted y a su familia, protegiéndolo y guardándolo en sus manos amorosas. Le dé su amor y paz y su espíritu de unidad para que su vida y familia glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo.